Óscar Guerrero Hernández se graduó como sociólogo con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. Actualmente es doctorante por la Universidad Autónoma de Madrid y consultor en temas de participación y evaluación de políticas públicas. Lleva más de una década de trabajo en el diseño, elaboración y seguimiento de acciones que fomentan el desarrollo sostenible. Ha realizado estancias académicas y profesionales en México, Colombia y España. Es miembro de la Red Nacional de Gobernanza Metropolitana de México y parte del equipo coordinador de la Academia Interciudades y la participadora y creador de la iniciativa vecinal Taekwondo Urbano. Ha participado en la elaboración de proyectos innovadores que involucran participación ciudadana y espacios públicos. Reconocido en 2018 por ONU Habitat en México por su aporte en la coordinación de la estrategia de participación social del proyecto Q500, una de las buenas prácticas de América Latina hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, Óscar, bienvenido. Gracias por compartirnos tus sentipensares resilientes desde Madrid. Me da muchísimo gusto que estés en este espacio, me emociona un montón. Hemos tenido la oportunidad de poder hablar con otras personas que tienen formación en sociología, pero pues tú eres especial, tú sabes. Colegas, compañeros de la universidad, y tu enfoque, lo que tú haces me parece maravilloso, es una cosa preciosa. Y pues para entrar, quisiera preguntarte, ¿por qué terminaste hablando del espacio público? ¿Qué fue lo que te llevó a hablar de la importancia del espacio público en la vida cotidiana? Platícanos para que la gente más o menos sepa quién eres. Va, que va. Pues gracias por la invitación. Un gusto también poder compartir este ratito con ustedes. Así que ojalá que esto que sea un rato ameno y que podamos ahí reflexionar, compartir cosas que nos interesan a todos, ¿no? En fin, ¿por qué llegué al espacio público? Quizá también porque desde ahí empezó bastante de mi aprendizaje desde pequeño. Yo crecí en una colonia con una historia muy particular en el sur de Querétaro, que nace de la búsqueda de una vivienda por un grupo de personas que se organizan y que se ponen de acuerdo para conseguir un terreno, para lograr que ese mismo terreno se divida. Pueden negociar también para tener un crédito y lo van pagando, y pueden además negociar para tener créditos para la infraestructura. Ellos mismos forman parte de las faenas de trabajo para la infraestructura. Entonces, toda esa generación, que es la generación de mis padres, de alguna manera, al estar en esa búsqueda de un espacio para vivir, también nos fuimos formando como una comunidad especial, ¿no? No es nada más algo que se está aprendiendo incluso ya, ¿no? De conocer a tus vecinos, sino de trabajar junto con ellos para que encuentres no solo la vivienda, sino un entorno común. Entonces, creo que desde ahí, desde pequeño, mientras uno va creciendo, lo fui como entendiendo más allá del tema de la casa, sino de la comunidad. Y yo creo que es una de las cosas que comparto con varios compañeros de mi generación y que me marcó desde pequeño. Ya sabía yo que iba a trabajar, o no sabía en qué, no sabía ni siquiera que era sociología. Creo que en principio me decantaba por antropología o algo así, pero me gustaba mucho el tema de abordar esos espacios comunes. Y ya en la práctica es porque cuando sale uno de la carrera, mucho de la opción que tienes como profesional, en primera opción es dar talleres, y los talleres pues no los puedes dar en la casa dentro de las personas. Entonces tienes que buscar justo estos lugares de encuentro que además te brinden una especie de, sí, lugar de encuentro, pero que también te ayude a generar otros procesos y tal, ¿no? Entonces hay veces que dábamos talleres en escuelas, a veces dábamos talleres cuando era casas ejidales, o no, como que buscas estas aulas de alguna manera que sean lugares de encuentro pero cerrados, como que puedas controlar estos procesos de educación. Y a mí me gustaba más un poco la improvisación y el trabajar temas a la vista de más gente, por dos cosas, porque me gusta mucho más el tema de poder crear con lo que había en ese lugar, y porque además era un punto en el que lograba que más gente viniera, porque te veía. Cuando estás ya en un espacio cerrado, generalmente trabajas con esas personas y las que llegaron.
y cuando estábamos en espacios públicos dando los talleres del tema que fuera, de repente llegaba un niño o un joven o alguna persona más y se acercaba como por la curiosidad de a ver qué, y pues a mí me servía profesionalmente porque pues era una persona más que también tomaba ese taller y ya sacaba la lista. Entonces como que vi siempre así empecé, creo yo, centrándome más en decidir que tenía un punto clave el trabajar en espacios públicos, cualquier tema, ¿eh? Porque también di talleres de deporte, talleres de oratoria, de varias cosas, y casi siempre de los lugares en los que yo, pues sí, como que exploré, el espacio público me gusta mucho más. Muchas gracias, Oscar. Pues, perdón, hasta se me quiebra la voz. Ay, es que me da tanto. Perdón, pues Brenda estaba tan emocionada en presentarte y que empezaras a hablar que ni siquiera me dio chance de saludarte. Y, o sea, así directo. Sí, sí, así, por cierto, tengo un compañero aquí al lado. Pero bueno, es que justamente, pues desde este reconocimiento a la persona que eres, que has sido con ella y lo que ella admira mucho de ti, es que yo he conocido un poco de ti, mediado obviamente por su percepción y por su cariño hacia ti. Y ahorita que hablabas un poco de la colonia, ¿era la colonia Maxey específicamente en la que creciste? Ok, entonces, digo, porque sí, como lo referiste muy específicamente como cuentan las leyendas en Querétaro que se formó esa colonia y que efectivamente transformó un montón de personas y un montón de colectivos y se generaron espacios y me imagino que aún sigue habiendo mucho movimiento en ese espacio. Siendo un hombre de la calle, Oscar, con todo el respeto y con toda la polisemia de eso, con todo el siendo un hombre de orgullo. la calle, ¿qué se siente estar encerrado? O sea, ¿qué de la calle crees en este momento que más hace falta rescatar aún adentro de estas cuatro paredes? O sea, sin ánimos de decir salgamos a la calle, que hay algunas personas que pueden hacerlo, que tienen que hacerlo, otras que no han podido dejar de hacerlo, pero ¿qué de la calle en este momento en el que todos los mensajes globales nos dicen enciérrate, enciérrate, enciérrate? Para ti es lo más importante que ahorita salga, surja, emerja desde estas cuatro paredes que puede ser una habitación. Y, híjole, es que respecto a ese tema, yo creo que mis últimas consideraciones sobre eso no son tan alegres, porque Pues lloramos además juntos, me no hay puse bronca. un poco bueno, aprovechar, o sea, el encierro como tal, ya lo vivíamos mucho en muchos sentidos desde antes y como que coincide ahora con mi forma de expresarlo, que era un tema que se veía venir, incluso como que se deseaba en muchos sentidos. Yo creo que ya el miedo al otro, el miedo a la persona, el miedo a salir a los espacios ya estaba por ahí presente, y creo que fue un punto que llegó en un momento en el que la sociedad como tal ya lo estamos tan lejos o tan desapegados de lo público, del salir a la calle, más que para el efecto práctico de ir a un lado, que esto vino como anillo al dedo para esta cuestión que a mí me tiene un poco mal, ¿no? Porque es como este miedo que ahora lo que veo es que más bien va a subir, ¿no? Este miedo al encuentro con la otra persona que no conoces, con los lugares donde hay más gente. Y yo creo que eso ya venía desde antes sucediendo, desde antes era un tema que se estaba, una idea que se reforzaba de buscar lugares no tan abiertos, de tratar de ir a espacios más bien privados, etcétera. Entonces, a ver, lo que yo podría rescatar es que en esta situación hay gente que empieza a observar otras cosas, pero más bien dentro de casa, que anteriormente no le tocaba, y que creo que eso despierta mucho y hace que la gente aprenda mucho, que los niños, que los mismos padres tengan un encuentro dentro del espacio común, que antes tampoco lo tenían. O sea, realmente la casa también la veo un poco como con estos espacios que son solo, ¿no? El cuarto del papá, el cuarto ¿no? El lugar donde estaba, y ahora como estás tanto tiempo en ese espacio, creo que ha obligado a compartir esto, ¿no? A negociar, a trabajar eso, y creo que es un aprendizaje que tendría que después salir otra vez hacia afuera, ¿no? Hacia el uso de los espacios públicos, a volver a decir, oye, pues este espacio que generalmente lo usaba tal grupo, pues ¿por qué no vamos buscando las maneras de volver a relacionarnos para con el espacio? Eso es como quizá el punto positivo que me gustaría que pasara, pero bueno, también te lo digo así, ¿no? Creo que los ejemplos y los casos van más hacia evitar
una vez más el trabajar junto con el otro, aunque no lo conozca. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Ojalá que nos dé por otro lado, ¿no? Y mientras te escucho y empiezo más o menos como a pensar y a seguir, justo ahorita que dices, ¿no? Las casas tienen que convertirse en un algo más y los espacios tienen que convertirse en un algo más. Nos hemos afanado en las últimas décadas en delimitar cuál es el espacio público y cuál es el espacio privado. Y constantemente cuál es incluso el espacio privado que tiene acceso al público bajo determinadas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente es como un compactar a la humanidad donde sí, donde no, hasta donde sí puedes crearte de una o de otra manera. Y me parece bien interesante esto que mencionas, que desde el ámbito en el que yo me muevo, que es la psicología clínica, pues lo podríamos a lo mejor como reducir a pensar, y digo reducir porque es muy simplista mi acotación en este momento, solo con fines prácticos, como la ansiedad social, ¿no? El que las personas sienten ansiedad por moverse en un espacio social, por todo lo que piensan que se les va a exigir, por todo lo que piensan que no pueden dar, por todo lo que piensan que puede suceder, por todo lo que piensan que está mal según sus perspectivas de lo bueno, y entonces genera una ansiedad en tanto que está fuera de control. Cuando, cuando tú trabajas con niños y niñas, se ve de manera tan evidente, porque entiendo, según lo que hemos platicado y demás, que mucho de tu trabajo es con niños y niñas. Se ve de manera tan evidente esa como fragmentación, como este espacio es público, este es privado, y entonces es aquí sí se vale, aquí no se vale. ¿Cómo se va construyendo esa, pues sí, esa diferenciación, esa dicotomía en términos saludables, por decirlo de alguna manera? Sí, se ve porque al final de cuentas muchos de los problemas de los niños y de las ideas pues vienen también desde los espacios en donde están aprendiendo. Y entonces esos espacios en donde se está aprendiendo son segregadores completamente o especializados como si lo quieres ver desde un punto de vista menos fatalista o menos raro, pero si estás estudiando, estudias con gente de un perfil muy similar al tuyo. Si vas a una fiesta, si vas con tu familia a algún lado, estás normalmente con grupos que son similares y buscar lo que te da la calle, lo que te da el encuentro con los otros es cada vez menos, hay menos oportunidades de eso. Cuando me ha tocado trabajar en algunos proyectos con niños, justo es buscar que los niños sean lo más diferente posible para que esas reflexiones se den solas entre ellos mismos. O sea, tampoco es un tema de intentar que se enseñe a entender que hay más allá de blanco y negro, pero el trabajar desde ahí, el trabajar buscando la diversidad en muchos temas, ¿no? En complexiones, en edades, en lugares desde donde viven, en tipos de familias en las que están, etcétera, eso deriva necesariamente, creo, en irle perdiendo un poco esa ansiedad a los otros, ¿no? Porque claro, cuando estás entre un grupo que es muy cercano, muy similar a ti, sí que te da una confianza y sí que te genera ese espacio que como muy de confort, pero a mí lo que me gusta es trabajar espacios en donde se puedan generar esta confianza y este confort entre también personas que son muy distintas a ti. Entonces, por ahí creo que es donde pudiera haber. Aunque bueno, también muchos de los niños ya cuando están en estos espacios no piensan tanto en eso, ¿no? O no es, aunque lo saben o aunque quizá está presente esto de, mira, él es muy distinto a mí, o incluso, con él me dijeron que no me juntara, pero ya en un momento en el que se está trabajando un tema y que están ellos divertidos en ello, pasa a un segundo, tercero, cuarto término esta cuestión, ¿no? Y tristemente nosotros es como que la primera barrera que generalmente ponemos es qué tanto confío o no en esta persona, ¿no? Fíjate que la forma de la que yo conozco que tú trabajas, esta forma de hacer visible la calle como un lugar de construcción de comunidad se me hace increíblemente bella y necesaria. Hablar con niños y con niñas, de que ellos salgan a jugar, de que vivan el espacio público, de que este lugar es un escenario perfecto para construir estas relaciones de igual a igual, me parece súper importante y bien necesario hacerlo, ¿no? Como el proyecto que tú haces. Y mientras te escuchaba pensaba, hay algunas posturas de algunos autores que están diciendo que la pandemia al final lo que está haciendo es visibilizar lo que ya había, lo que ya estaba.
Entonces yo pensaba en todo este proceso de la gentrificación, en cómo los espacios públicos que tenían una carga simbólica histórica para las ciudades están siendo usados con otro fin y ya no son parte como de la identidad cultural de los lugares. Y entonces la ciudad misma ha respondido su planeación y su desarrollo a temas de salud pública y ahorita en este momento juntando estas cosas, hablando acerca de cómo el capitalismo se come estos espacios de identidad cultural en medio de una pandemia, cuando eran lugares como que permitían la convivencia, la creación de comunidad y de red, pues se va a haber trastocado, me imagino. Y la verdad no me puedo ni imaginar qué va a pasar después, cómo va a ser. ¿Tú qué te imaginas? ¿Tú qué crees que pueda ocurrir con este panorama como tan complejo que implica la pandemia? O mejor aún, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería nuestra chamba como esas personas que acompañamos a las otras personas a volver a vivir el espacio público? ¿Por dónde le entramos? Pues quién sabe. Apaga y vámonos. Hay una cosa con este tema, ¿no? Que tiene que ver con, pues eso, a veces sí es un proceso de gentrificación, pero a veces es simplemente la tendencia que tiene el mercado con una ciudad y que es un tema que es difícil evitarlo. Los mismos espacios también, a veces el mismo proceso, son ciclos que los espacios también deben tener o van teniendo, aunque no se quiera. Y yo creo que lo que nos toca es estar estar pendientes de lo que está pasando en cada espacio y de ver si eso que está pasando es lo que quieren las personas que están ahí alrededor, porque yo creo que es lo que a veces se confunde o a veces deriva en que como no lo quieren o como al final les acaba afectando, se acaban yendo estas personas que originalmente estaban en esos espacios y que incluso muchas veces son las que estaban optando porque ese espacio cambiara y que al cambiar no viene un proceso perjudicial. Entonces, por ahí creo que la tarea de estar permanentemente al pendiente de estos espacios, de estar preguntándoles en los espacios, de estar experimentando, como que tratar de perderle el miedo a la innovación. Es un poco decir ¿no? que las formas normales no son suficientes, no han estado funcionando y por qué no pensar que el espacio puede ser mil cosas más. Yo creo que eso toca también, si no lo hay, provocarlo. Y provocarlo, pero siempre o buscando la manera de que no sea una sola persona o un solo ente el que llegue y salve el espacio, sino que mucha de la gente sepa que se va a estar haciendo un experimento para provocar, guste o no, puede estar de acuerdo o no, pero que varias de las personas que están alrededor de esos espacios o vinculados en algo al espacio, pueden no ser un requisito que seas un vecino de enfrente del espacio, pero que estés vinculado con él por historia, por trabajo, por interés incluso económico, ¿no? De algún negocio, etcétera, pero que sepas que hay un grupo o que hay una persona que está tratando de detonar otras cosas que a lo mejor derivan en un mejor espacio para todos. Yo creo que eso es algo que nos tocaría, ¿no? Pensar en esas estrategias para, si no involucrar, si no convencer, al menos dar esos puntos que provoquen que más gente también diga, a ver, no, quítate, esto no se hace así, se hace de esta manera. Y entonces es otra persona más, otra voz más, otros ojos más que estarían también en ese espacio interactuando. A lo mejor eso es lo que creo que estaría bien que tengamos como meta común, ¿no? Todo tipo de profesionistas que quieran interactuar y con los espacios. Yo quiero comentar algo. Primero, un maestro por ahí de psicología social en la facultad, cuando yo empezaba cuando recién empezaba en la carrera, y que me tocaba hacer uno de estos programas federales de rescate de espacios públicos, me decía un maestro, ¿no? Es que para empezar tendríamos que hablar de, en lugar de un rescate de espacios públicos, un rescate público de los espacios. Y me parecía bien interesante su concepción, ¿no? Y es, bueno, un poquito lo traigo a colación justamente por esta idea de hacer público el que un espacio es público, ¿no? Y hacerlo visible, hacerlo evidente y vivirlo y encarnarlo y llevarlo y traerlo. Pero además, siendo pues nuevamente como en este rollo de la ingenuidad, hay dos términos que utilizaste que si bien creo yo entender, ¿no? Desde mi formación y desde lo que la chamba me ha traído, pues también pensando en que no todo el mundo a lo mejor conocemos estos términos, me gustaría mucho si pudieras compartir qué es esto de gentrificación y
¿A qué te refieres con los procesos que tiene un espacio? Porque pues, a lo mejor yo me estoy imaginando pues, el espacio se identifica, se construye y luego se destruye y ya, ¿no? ¿O a qué haces referencia con esto? Entonces, sí, puedes compartirme un poquito más de esto, ¿no? Y sobre todo, desde la perspectiva en la que tú lo trabajas y lo haces. Ok. Sí, pues yo creo que sí me refería a eso, a los procesos entendidos, los espacios como un ente orgánico que también tiene unos procesos de, no sé si nacer, desarrollarse, crecer, morir, pero sí que va cambiando conforme, conforme el mismo, la misma interacción va modificándose. No es el mismo lugar que era hace unos años, las personas no lo son, el uso que hacen de la banca no es el mismo, el uso que hacen de cada lugar es distinto y entonces, como todo ser, tiene también unos procesos de desgaste, de cambios de imagen, de cambios de look, que a veces vienen bien y a veces vienen mal, depende de la circunstancia y depende del por qué se desgasta, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí era como entender En que México no, los pintan de un color o de otro según el partido reinante, ¿no? cada 3 años, ¿no? Pasa mucho eso, les cambian, quieran o no, les cambian el look y también les cambia el significado que le dan a los espacios. Hay veces que, como comentas ahora, ¿no? Se les da un valor a la barda perimetral de un espacio en función de que el color me va a permitir posicionarme respecto a los otros partidos que perdieron. Y bueno, pues está muy bien, pero ese color, fin de cuentas, o se va a desgastar, se va a cambiar, y a lo mejor unos ni cuenta se dieron de, ¿no? La gran mayoría de gente yo creo que ni cuenta se dan, es también como una cosa que a veces nos pasa mucho cuando ya estás metido o has trabajado en algún punto ¿no? de reflexión de eso, ya lo ves y lo vas mirando para todos lados, como cuando te quieres comprar un bocho y entonces ya ves bochos por todos lados, pero yo creo que en el día a día la gran mayoría de gente ni siquiera le interesa el color, iba a seguir votando o no votando por el partido que quisiera, pero bueno, muchas de estas ideas que les damos, imágenes que le metemos a los espacios como estos, sí, pues imaginarios, ¿no? De lo que creemos que deben ser, de la imagen que debería tener. La tiene el gobierno, la tiene el que va y lo usa, la tiene el que va y planta un árbol, la tiene el que va y corta un árbol, el que va y vandaliza, etcétera. Entonces, pues bueno, te digo que yo más bien me divierte, me gusta y está bien. Entre más se use, yo creo que es mejor para un espacio a que esté cooptado por solo un tipo de persona o de grupo o por solo o abandonado, ¿no? Entonces, y el otro de gentrificación es como mucho más para debatir, pero en términos como para dejarlo muy simple, es un proceso urbano en el que generalmente una zona que está descuidada y que ha perdido valor, generalmente en las zonas céntricas de las ciudades se pasa mucho eso. Baja el valor, hay un periodo de la ciudad en el que el centro histórico pierde mucho valor, pero puede ser centro u otra zona. Y la gente que anteriormente vivía ahí se desplaza a otros lados y llega a una población de ingresos más bajos. Después de ese proceso, todavía eso no es gentrificación, pero ese proceso hace que haya un descuido también por parte de lo público hacia esas zonas y entonces la zona pierde todavía más valor hasta que de repente, intencionalmente o no, cuando es intencional se llamaba un blanqueamiento y cuando no es intencional pues se le ha llamado más formas, pero de repente hay un proceso de volver a voltear hacia esas zonas para tratar de ayudarle a estas personas pobres que están en estas zonas ahora marginadas. Y el hacer ese proceso, les digo que muchas veces ha sido intencionado porque hay cambios de propietarios antes de ese proceso y cuando ya viene la inversión hacia esos espacios, una zona que antes estaba valorizada muy alta porque es un centro histórico, se vuelve a revalorizar y ese proceso de revalorización lo que acaba pasando es que empiezan a aparecer cafeterías, pero ya no son las cafeterías del barrio, ya no son de los precios a los que la población puede mantener, compartir, etcétera, y inevitablemente la gran mayoría de gente se acaba yendo de ese lugar y dando paso a un grupo de un nivel socioeconómico mayor. Por ahí viene la palabra de gentleman y por eso se le dice gentrificación, porque como que o sea, gentrificación es todo el proceso, pero como que el nombre viene por este desplazamiento que hay de unas clases más altas hacia otras que acaban siendo expulsadas. Pero bueno, les digo, mucho de esto es una estrategia que hacen
gente dedicada a esto, al negocio inmobiliario, y que logra encontrar estas zonas muy malas o muy depreciadas de la ciudad, las compra o cambia, ¿no? Compra grandes lugares o compra puntos estratégicos y entonces le exige al gobierno que ayude a estas personas a sabiendas que ellos van a hacer un gran negocio después. Hay gente que logra entenderlo y hay Luego gente... existen cosas que le llaman pueblos mágicos y programas por el estilo, ¿no? Que lo que tienen como finalidad es la folclorización de la pobreza para permitir este tipo de procesos de... Sí, es que lo que creo es que la gran mayoría de políticas tienen estos efectos, pero lo que no está claro o lo que no se hace evidente es el efecto que va a tener. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema y incluso el problema ético también de esta cuestión, porque el que no le digas a la persona que su vivienda va a valer 1 millón más y se la compres en medio millón más, la persona siente que le estás dando medio millón y que su vivienda de repente, porque ya es pueblo mágico, o porque ya es barrio mágico, o porque ya es lo que sea, le ayudó porque su vivienda ya no vale 1 millón, ya vale 1,5 millones, aunque no le dicen que realmente vale 2, y si le inviertes a ese negocio va a valer 4 millones. Y entonces la persona se va con su 1,5 millones a comprar a otro lado que va a valer menos porque la zona del centro es distinto el precio, y entonces se va a ir a la periferia a tener que desplazarse hacia el centro, ¿no? O sea, como que son temas en los que no creo que se valga ocultar estos detalles tan importantes de que no es solo el precio de la vivienda lo que importa para estar bien en un lugar. Entonces creo que ahí es donde logra que mucha gente se va, incluso confiada en que hizo un gran negocio porque el gobierno llegó y mejoró ese espacio y vendió y se fue. ¿Por qué vendes y se fue? Porque ya no te sientes a gusto, ya no puedes comprar tan cerca, ya no puedes ir a la panadería porque ahora el pan es japonés, ya no puedes ir a la pozolería porque el pozole ya viene de Oaxaca, ya no lo hace la vecina, etcétera. Entonces, Es libre de gluten y orgánico claro. de los Altos de Y con leche de Chiapas. avena. Entonces, Con no, leche de purga, ¿no? no creo que esté mal, no creo que la solución sea evitar este tipo de negocios porque los hay y son ¿no? O sea, no es un tema que no estoy como en contra de ella. Sin embargo, el tema es ese, que no se deja, hay un abuso de esa información para que las personas que pudieron haber, ¿no? Si lo que querías era detonar esta zona, incluso económicamente, pues detónalo junto con las personas, ¿no? Haz cooperativas, haz proyectos en donde también se integren a este negocio, a esta visión, y entonces quien quiera que sea una decisión más bien, ¿no? El irte no porque te tuviste que ir, sino a lo mejor no te late, no te gusta y tal, bueno, pues a lo mejor buscas otras opciones, pero yo creo que la gran mayoría de veces pasa lo contrario. O alguien que sí Bueno, tiene la lo visión, que entiendo es que le hay dice un con permiso. dolo de ocultar información para beneficiar a las corporaciones en lugar de propiciar la cooperación, las cooperativas y formas de organización comunal distintas, ¿no? Claro, si eso es tu bandera, porque finalmente la bandera es esa, que vamos a ir a ayudarle a la gente. Y después le dice a la gente, oye, pues es que aquí tienes un negocio y no lo estás haciendo, a ver, con permiso. Y entonces yo creo que ahí está el tema, ¿no? Que desde antes se sabe que le vas a decir con permiso porque no Porque no, tenemos una quítate, te educación ni enseño cómo siquiera. hacerlo yo, ¿no? Exacto, exacto. No estamos educados ni siquiera en estos temas ¿no? de competencias para las finanzas, que también es otro rollo que tendríamos que invertir por ahí si se trata de eso, ¿no? Si no, pues no, pero el tema es ese, que no se dice, y entonces luego culpas de, pues es que no hiciste nada, aquí hubieras puesto tu propia tortillería, Es que no le echaste ecológica, ganas. ¿no? Entonces yo creo que por ahí está bueno, que porque no es solo de querer echarle ganas, sino también es un montón de conocimientos y de privilegios que tienes que tener previos para poder ser un inversor de este calibre. Y no hay muchas facilidades para decir, bueno, ¿cómo ponemos el piso más parejo? Eso no lo hay, solo hay pues ni modo. Bueno, y todo eso no sé si eso sea gentrificación, perdonen los doctores en geografía, pero tiene mucha relación con eso, ¿no? Y entonces a eso se le ha llamado, y por eso en algunos lados hay estos grupos en los que están en contra de este efecto nocivo, ¿no? Que se tiene respecto a un proceso urbano que se da aquí y en China, literalmente. Y que tampoco es nuevo, ¿no? O sea, el nombramiento de ciudades patrimonio de la ONU, de la UNESCO, trajo esto. Y cuando hacen inversión en obra pública, como lo de rescates públicos, también lo trajo. O sea, no es algo nuevo, es un proceso urbano que continuamente ocurre. Y a mí me gusta mucho el tema porque hablar acerca de cómo se viven los espacios, cómo se viven las viviendas, quién lo vive, cómo llegó hasta ese lugar. También es un pretexto para poder hablar de cosas de inclusión, de procesos de exclusión, de marginación, de cómo incluso las personas pueden ejercer su derecho a tener una propiedad, es cómo lo viven. No solamente se trata como de la perspectiva que
la lista de qué tienes para comprar o no, sino también en qué condiciones, con quién sí, con quién no. O sea, creo que es bien, bien complejo hablar acerca de la vivienda y del espacio público en específico, y pues más en este contexto, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál crees que sea como el gran super reto después de la pandemia para regresar a hablar acerca de los territorios o de la planeación? Como con esta complejidad. Pues sobre todo de la pandemia como tal, el principal reto que viene es cómo volver a recuperar la confianza en muchas cosas, muchos temas, en muchas, ¿no? No solo en la persona de al lado que puede o no tener el virus, sino también ¿no? En los mismos servicios de la ciudad que se vieron rebasados en todos lados, en todas las culturas, ¿no? En países que tenían como bandera el tema de la sanidad. Al final de cuentas es un tema que viene al menos como mínimo a replantear esas seguridades que teníamos antes. Entonces, igual, ¿no? Te digo que estoy más en el lado como de la descolocación del tambaleo, pero bueno, al final de cuentas eso obligará a reconfigurar, a replantear muchas de las cosas, pues sí, espero, ¿no? Desde donde cualquiera estaba haciendo cosillas. El reto para las ciudades es poder ver, poder entender formas distintas también para todo, para poder trabajar, para poder educar, para poder moverte en la ciudad. Por ahí hay lugares en donde sí que están haciendo estrategias más que de emergencia, ¿no? Ay, bueno, pues hoy si quieren les doy el bono de la bici pública, se las doy, pero tiene nada más un mes de caducidad y luego ya tienes que pagarla. Sino que hay lugares en donde sí que están habilitando mucho más zonas de tránsito para peatones, para ciclistas, que eso permite sustituir tanto, sobre todo transporte público, ¿no? El tema es ese, que va otra vez, si tienes carro, pues te van a dar más ganas de andar en carro, de ir a todo en carro y de ir a manifestarte en carro, de ir a un concierto en carro. Sí. Pero bueno, poniéndolo en la justa medida también, no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no tenemos un vehículo. El promedio en general está sobre el 70% en América Latina, entonces estamos hablando del 30% de personas que van a estar enamoradas de tener un carro y que muy bien, y que qué bueno que tienen esa oportunidad, pero el otro 70% tiene ese reto de moverse, y en el moverte en transporte público en América Latina es el tema de la distancia, viene a replantear también formas de pensar en caminar y de pensar en vehículos ciclistas, de pensar en compartir el auto con otra persona, etcétera. Entonces yo creo que esa parte también viene por ahí y vendrá inevitablemente. Y entonces ojalá que de ahí, de ese 70, si a lo mejor de 70, el 20% prueban la bici como vehículo, pues a lo mejor después que ya se normalice realmente todo, pues a lo mejor se queda 1% más, entonces se duplicaría el número de ciclistas que hay en cada ciudad. Entonces yo creo que por ahí algo, pues son pequeños pasitos que se pueden, o que al menos espero que se puedan dar. Sí, claro, fíjate que te escucho ahorita y pues nuevamente escucharte me hace como pensar un montón de cosas. Y decía, o sea, es que ese transporte público es pensar, yo ahorita subirme en el transporte público, no, gracias, prefiero caminar. Yo tampoco tengo un vehículo, Fernando sí, yo no. Y sí, o sea, prefiero caminar porque está como muy, muy de riesgo pensar ahorita estar en un espacio donde haya tantas personas cerca. Pero no solamente es eso, o sea, también vas a ir a pasear en un lugar donde no haya tanta conglomeración. ¿A dónde? O sea, si la ciudad está pensada para que esté toda la gente junta en una plaza comercial, donde aparte ni siquiera hay espacio para niñas y para niños, ¿no? O imagínate salir sin bolsa. Ajá, y pensar salir a pasear sin una cartera, sin una bolsa, así de, ¿y entonces qué voy a hacer? Sobre todo pensando en las ciudades, ¿no? Entonces, creo que el reto es muy grande porque tiene que haber como opciones que no tengan que ver necesariamente con el consumo ni con estar donde hay mucha gente y estar donde pueda estar en amplios espacios con niños y con niñas. Y, híjole, sí, es como un reto bien interesante que tiene ahora para las ciudades, ¿no? Y para las que ya están con alto nivel de concentración de población, pues a ver ahora qué va a pasar. ¿Qué va a pasar para cuidar la salud de las personas? O sea, porque bajo esta analogía del 70% de la población en América Latina que no tiene vehículo, pues es población que tampoco va a tener posibilidades para poder tener acceso a estas otras oportunidades, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. nuevamente, la brecha se hace mucho más grande. Y nos va a pasar como cuando ya se te acabaron
las papas fritas y te queda ya nada más las migajas y entonces estás buscando, ¿no? Con las migajas que quedaron porque quieres seguir probando. Nos va a pasar eso con la ciudad, porque en la ciudad sí que hay muchos espacios vacíos que nunca nadie antes había mirado, porque están ahí y no, porque no están bonitos, no están con esta imagen que esperamos que tenga un espacio público en condiciones. Es que no tiene juegos, es que no tiene el aparato para que, entonces, ¿a qué voy a ir ahí? Y yo creo que ahora nos va a pasar el tratar de buscar estos espacios y a lo mejor hay un espacio que limpiándolo un poco o acondicionándolo un poco, ojalá, ¿no? Que alguien diga, oye, pues aquí me voy a venir a caminar, aunque sea a pasear yo solo o yo con mi familia y le avanza un poquito, ¿no? Ya el que esté ahí, pues a lo mejor algo avanza en este gran cantidad de espacios que todavía hay en las ciudades, porque sí creemos que no lo hay, pero en América Latina no hemos crecido exponencialmente hacia afuera y entonces hemos dejado mucho, mucho, mucho hueco dentro de las ciudades y ahí caben perfectamente 1,000 parques o experimentos. Eso me hace pensar como en dos complejidades. Una, pues para los gobiernos le gusta que la gente se congregue en espacios públicos designados específicamente para ello, porque es más fácil controlar y saber dónde están y dónde se reúnen e incluso poder escuchar de lo que se habla y demás, ¿no? Y que obviamente cuando alguien se reúne en un lugar que no es el espacio público, es tarde que temprano alguien llega y le dice, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás tan solito? ¿Por qué no? Platicando oficial. ¿Por qué no? Mejor te vas a platicar al parque, ¿no? Ponte a hacer algo, etcétera. Es decir, hay una cultura en Latinoamérica, por lo menos en México, de no permitir que las personas anden en un espacio público que no sea el delimitado para ello, creo yo. Y por el otro lado, tenemos un altísimo porcentaje de mujeres que viven acoso, incluso secuestro, desaparición y violaciones en el espacio público. Y entonces estos espacios, como dices tú, les vamos a estar rascando para ver si llegan, pues de pronto también se convierten en el espacio en el que de cierta manera vamos a estar relegando a que las mujeres salgan al espacio y por lo tanto se convierte en un espacio de mayor riesgo. Creo que hay una complejidad muy interesante y pues sí, te lo pregunto así, porque ya van dos veces que lo dejas ahí como entrever, pero no, pero sí. ¿Cuál es el escenario más fatídico, más terrible que te pasa por la cabeza? Porque ya lo has dicho un par de veces y yo creo que, ajá, sí, ya sácalo, escúpelo, no hay bronca. O sea, ya después platicamos de resiliencia. ¿Qué onda con esto? ¿No? O sea, ¿cuáles son estos escenarios que tú crees que van a ser muy complejos, que van a ser muy retadores y que van a ser muy desafiantes para que verdaderamente la ciudad se convierta en este espacio de encuentro más que de desconfianza o persecución? Sí, bueno, no sé si quería como ponerlo tan fatigo, pero sobre todo es porque afecta directamente a un tema que es necesario y que estaba ya de por sí bastante golpeado, que es la confianza entre las personas que no se conocen, ¿no? La confianza para con el otro, la otra persona. Ese es, ¿no? O sea, si estaba ya muy fracturado, estaba ya pendiendo de un hilo, teníamos ya este miedo al otro, el escenario que ha sido tan mediático y tan abordado y ahora la solución es desconfiar más, yo creo que va a acabar de fracturarlo. Muchos de los procesos que poco a poco se estaban construyendo en algunas zonas, en otras ya de plano pues no, se estaba perdiendo, pero bueno, ojalá que no hay. Yo sé y he visto proyectos en donde sí que se ha logrado que amalgame incluso más alguna comunidad de vecinos, algún grupo empieza a hacer algunos proyectos, pero rayan como en esta minoría y la gran mayoría de personas lo que está buscando es entre menos salir, mejor. Y si salgo, entre menos interactúe, mejor. Y esto es lo que más ocupa justo el que se perpetúen estos otros procesos que dañan tanto en la ciudad, ¿no? Como los temas de violencia, como los temas de descuido de nuestros espacios. Lo que más da seguridad no es ser controlado. O sea, yo creo que también está un tema de miedo que tenemos que superar. O sea, realmente mucho de lo que tenemos es ese miedo, incluso el miedo al control. Y nos da miedo que nos controle el policía y nos pregunte para dónde vamos, pero no nos da miedo que Facebook y que Google nos estén monitorizando 24/7. Entonces, como que se nos va la onda de quién y cómo es el enemigo, ¿no? Y yo creo que también nos da un miedo a desobedecer ese control y entonces apoyamos, ¿no? O sea, nos dicen por dónde tienes que caminar.
Y si no caminas por ahí, híjole, ten cuidado porque te van a atropellar, ¿eh? Y si no cruzas por ahí, ten cuidado. Y si no te subes ese puente peatonal, estás haciéndolo muy mal. Entonces yo creo que todos esos lugares, si se estaban logrando algunos muy grandes esfuerzos como de, bueno, rompamos el miedo, posicionémonos ¿no? Recuperemos más espacio para los peatones, entendamos que el puente peatonal es para que no le estorbes al carro en vez de para facilitar la movilidad del que camina. Todos estos lugares en donde ¿cómo se ganan estos espacios? Perdiendo el miedo. Y yo creo que justo eso, o sea, el escenario fatídico es que lo que nos va a dar ahora es mucho más miedo y mucho más desconfianza en el otro. Mucho Entonces, más persecución entre iguales que se creen diferentes, ¿no? Y más sí, fácil pues, decir, miren, es que él tiene el cubrebocas chueco, entonces hay que tenerle miedo. Él tiene el antibacterial, que huele a burritos nachos, entonces tal vez ese no sirve. Entonces hay como una búsqueda que nosotros mismos seamos nuestro propio mecanismo de control. puede ser, sí, sí, sí. Sí, como que ahora ya somos nosotros mismos los que señalamos, los que decimos. Y claro, y al final eso es lo que menos se necesita. Lo que más se necesita es gente en la calle haciendo cosas porque es lo que más cuida a más personas. Entonces, por encima de lo demás. Es que yo te escucho, no puedo evitar pensar en la perspectiva Foucaultiana del Estado. O sea, si estamos en un momento de tanto miedo y de tanto miedo hacia el otro, hacia el espacio, hacia lo que incluye tener contacto con el mundo, es como el espacio perfecto para que entren dictaduras. Y dictaduras militares, ¿no? O la milicia de ese tipo. Y no sé si es muy patético, sí me dio miedo. Sí que no, o sea, está muy denso porque abre esta puerta, o sea, bajo esta idea de que si tú tienes miedo, lo que necesitas es quien te dé la seguridad y que te lo des al Estado. ¿Y cómo te lo da? Por medio del uso y represión de la fuerza. Y si eso es lo que necesitas, porque tienes miedo de estar en el espacio público, pues es un terreno fértil para ello. Pues sí, o estoy yendo demasiado fatídica. Sí, sí, o sea, es eso, llámale dictadura o llámale como sea, pero el esquema es estar esperando que la solución se dé otra vez como desde arriba, porque justo el de al lado mío no le tengo la confianza que antes le tenía o que le empezaba a tener o que ya no le tenía y pues ahora menos. Entonces... Incluso en ese sentido, montarse uno mismo en ese lugar, ¿no? O sea, como yo soy el que sabe cómo deben de hacerse las cosas, así es que a ti te toca obedecer porque, mira, aquí hay una infografía que Facebook me compartió de que así deben de ser las cosas y ahí te voy, ¿no? Sí, tiene que pasar por ese tema de poca reflexión más allá de eso, ¿no? Porque además o sea, el virus ha sido como lo que ha detonado un montón de cosas más, pero al final de cuentas el virus se sabe cómo se comporta, se sabe cómo se puede prevenir bastante, se sabe mucho, o sea, dentro de este desconcierto, la información, si uno la quiere buscar, se encuentra bien, pero es eso, que no estamos como poniendo atención en qué de lo que nos da, qué de lo que hay de la información, pues sí, nos puede ayudar a evitar tanto miedo, porque pues eso, son campañas que van más en función de otros temas que ni siquiera tienen que ver ya ni con el virus, ni con la posibilidad de que te contagies o de que contagies a más gente, sino de, pues sí, sino de poder generar mucho más esta simpatización con un proceso más autoritario como de cuidar, de dar esa seguridad, ¿no? Pero Una de las cosas que por lo menos creo yo que es necesario es que podamos volver a juntarnos en el espacio público o en el espacio público de tu espacio privado, ¿no? Pero volver a juntarnos a decir, bueno, hoy me enteré de algo nuevo, vamos a platicarlo, vamos a ver si las decisiones que hemos tomado en colectivo tienen que sostenerse las que tomamos ayer o si hoy hay algún cambio. Si hoy necesitamos construir algo nuevo, recorrer algo nuevo, consumir algo nuevo, dejar de consumir algo nuevo, movernos hacia algún nuevo lugar, que pueda haber constantemente este espacio colectivo de interacción, ¿no? de construcción y reconstrucción de la realidad que habitamos, ¿no? Y desde ahí poder estar como andando el camino, creo yo. A mí una de las cosas que me interesan mucho es la niñez, ¿no? O sea, niños, niñas, adolescentes y en específico sus derechos. Una de las cosas que me he encontrado es que son las y los primeros ciudadanos que renunciaron a sus derechos, ¿no? O sea, encerrados, adiós libertad de tránsito, adiós libertad de expresión, adiós un montón de libertades.
Y bueno, por esta ciega creencia u obligación de creer, papá, mamá y otros adultas y adultos, ¿no? Pero entonces cuando tenemos que volver a habitar las calles, ¿qué onda con nuestro cuerpo en esa calle? Porque nuestro cuerpo ya no puede mostrarse de la misma manera en esa calle como se mostraba hace 3 meses. No, no solamente tiene que ver con cuestiones del cubrebocas, sino incluso el niño o niña que de por sí ya le decían que no tocara todo lo que se encuentra a su camino, pues ahora es no encuentres todo lo que no toques todo lo que encuentras en tu camino porque si no te vas a morir o llevarle la enfermedad a tu abuelita, ¿no? Entonces hay también un control del cuerpo en esta interacción con el espacio que trasciende, ¿no? Y, y que además, siendo pues también como muy sinceros, por lo menos acá en México, según yo en España está sucediendo más o menos similar, más bien aquí está sucediendo similar que allá, cuestiones de temporalidad, se planea que las niñas y niños que van a escuelas sea como uno y no circula. Lunes y martes van unos, miércoles y jueves van otros y viernes van los de regularización, ¿no? Y todos aquellos niños que no están yendo a la escuela porque hoy no circulan, ¿dónde se quedan? ¿Dónde se quedan cuando sus papás, cuando sus mamás tienen que salir a trabajar, tienen que salir a lo que sea? ¿Dónde se quedan? ¿Cómo estamos acompañando a niñas o niños a que se queden no solo en casa, sino en los trayectos que tienen desde la escuela a casa o desde la casa a la casa de la abuela, etcétera? ¿Has encontrado tú prácticas, ejemplos, trabajo que esté haciendo esta educación con niñas y niños? ¿Cómo reapropiarse de este espacio? ¿Cómo reapropiarse de su cuerpo en este habitar el espacio? Había varias de las clases que logramos concretar justo también con un compañero psicólogo y una socióloga que tenían mucho, que el tema era el cuerpo y la ciudad y íbamos trabajando, pues eso, ejercicios con grupos pequeños de niños que van conociendo el lugar que siempre conocen, o sea, un lugar que está cerca de su casa, pero con un sentido menos o enfocándonos principalmente en qué escuchamos. Y entonces tapábamos la vista y entonces íbamos haciendo recorridos solo escuchando. O al revés, ¿no? Le decíamos, a ver, ahora solo vamos a pensar en el olfato. Y esos ejercicios yo creo que lo puede hacer cualquier persona para ir entendiendo y sabiendo eh, qué le ofrece el espacio cotidiano o del recorrido cotidiano a los ojos, qué le ofrece a los distintos sentidos. Ese ejercicio yo creo que ayuda un poco para, para poder trabajarlo con niñas y niños, porque ahora, ahora tenemos que buscar ahora más estrategias de poder comunicarnos, ¿no? Con mayor expresividad en la mirada, con mayor expresividad con una cuestión de señas. Entonces, bueno, también viene un reto importante en la cuestión de cómo nos comunicamos con el otro. A cada rato me parece que yo decía, pues yo siempre saludo a los vecinos y siempre los saludaba, pero con la pura sonrisa, ¿no? Y ahora, pues te obliga a interactuar más y a entender que también tu cuerpo puede saludar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí va, ¿no? Como que siempre uno se queda en el confort de algo. Bueno, pues con sonreírle al vecino ya sé que me devuelve la sonrisa y listo, ahí está. Y ahora que lo veo y lo sonríe, ¿por qué no me sonríe? Pues porque no vio mi sonrisa y entonces ahora tengo que hacer una seña, etcétera. Yo creo que los niños igual, ¿no? Van a buscar y son mucho más creativos para poder salir de este como que ambiente medio oscuro que hemos planteado hoy. Y los niños al final van a buscar las maneras de volver a, sí, de volver a tocar, aunque les digas que no toquen y de volver a, ¿no? Además, este es transitorio. Y el tema de cómo negociar el regreso a las escuelas sí que es complicado porque no sé quienes trabajamos con niños, saben que es un entorno mucho más complejo y mucho más difícil de poder, a menos que seas este profesor dictatorial que castiga si no lo haces, pero justo en donde buscas en la gran mayoría de casos en las escuelas se ven unos espacios en donde sí te dejan ser, sí te dejan un poco más libertad, te dejan un poco interactuar y ahora estos espacios están listos, pero están listos en función de que te van a estar tratando de vigilar, tratando de cuidar. Entonces, por ahí va a ser un choque de no era lo que yo esperaba de muchos de los niños cuando lleguen. Y por el otro está ese reto aquí. No sé si al final creo que han dicho que se cancela hasta el fin de año el tema de las clases, pero aún así o sea, y en otros lados han dicho que es voluntario,
porque aunque se cancelen, a fin de cuentas pasa esto, que a los adultos ya los dejan ir a trabajar y entonces para que puedan ir a trabajar es una, pues sí, es una necesidad también tener a los hijos en las escuelas y entonces han hecho esta cuestión como de voluntario, de si quieres llevarlo es voluntario. Mucha gente no los está llevando por el tema todavía del miedo, pero llegará un punto en el que pues la necesidad obligue y empezará pues ahora sí que a negociarse también entre la familia, entre otra vez los abuelos tendrán que sacar, sacar la casta por la familia y apoyar en esos procesos, quienes tengan esa oportunidad, en fin. Yo creo que viene un reto también bastante fuerte para con el regreso de las infancias a estos espacios. Ojalá que ojalá que entre vecinos, entre personas se puedan ofrecer otros espacios también dentro de casas o en lugares ahí que compartan para poder irse rolando estos cuidados también. Eso detonaría más cosas. Sí, o sea, porque al final un riesgo del confinamiento es romper el lazo social, romper esta convivencia y esta confianza cuando más necesaria es, cuando es el regreso, cuando implica que tengamos la oportunidad de construir estas redes de cuidado, sobre todo para las infancias, ¿no? Cuando es el momento en que más tensa está. Entonces, pues hablar contigo me queda como esa reflexión, o sea, es importante y necesario que reforcemos las redes de cuidado comunitarias, hasta en el espacio público, con los nuevos enfoques y con la nueva indumentaria necesaria, ¿no? Pero implica volver a conectar, volver a cuidarnos en el espacio público. ¿Sí? Y cuando lo decía, pensaba, por ejemplo, cuando yo era una niña, pues jugaba con mis vecinos en la calle. Jugábamos en la calle y había una mamá o dos mamás o tres o papás en la puerta viendo a los niños y niñas cómo jugábamos y atendiendo si alguien tenía que ser atendido por una caída o lo que sea, pero estaban como esta red de adultos, adultas, guardianes y toda la chiquillada, todos los niños y niñas jugando en la calle. Y era un espacio de cuidado comunitario. Entonces, pues esto implicaría volver a hacerlo, tal vez con tapabocas, con careta o con lo que sea, de aquí a lo que está la vacuna, para volver a construir este lugar y vivir los espacios públicos. ¿Cómo ves? ¿Sí nos animamos o mejor nos quedamos en casa todavía? No, sí, anímense, anímense. Yo creo que sí, por ahí tendría que ser. Ojalá que sí. Ojalá que se abran espacios así. O sea, que la gente pueda. Pues sí, ahora está pasando mucho eso, como estaba esta necesidad ya de salir, aunque antes te digo que realmente no es que, o no sé, pero las estadísticas o los números decían o hablan sobre un tema de que no eran, el espacio público no es ahora, hoy en día, el punto de encuentro preferido por las personas. Entonces, eh, eso era antes de la pandemia, eso ya teníamos este reto, esta competencia respecto a otros espacios de ocio y de recreación que llaman mucho más la atención. Y bueno, pero ahora como venía este tema de que no nos dejaban salir, un poco que nos dejaran, un poco que nos dejan, o cuando te dan la oportunidad, o cuando sales incluso lo disfrutas más, ¿no? Dices, ay, bueno, este paseo ahora sí ya es un derecho que antes ya tenías, pero que ahora lo disfrutas y te das cuenta de lo que tenías. Así que ojalá que esto pase también como para volver a usar estos espacios, de encontrar de que también, además de poder liberar un poco ahí el tema de lúdico o el tema del ocio, es oportunidad para que detone otras cosas, justo si empieza a platicar con el que está al lado o si tu hijo está hablando con otras personas que no se encuentran normalmente en la escuela. Yo creo que eso también es una oportunidad que difícilmente tienes hoy en día. Y si las personas no se están reuniendo en el espacio público, en el ocio, ¿dónde se reúnen? Pues ¿dónde va a ser? O sea, bueno, por un lado hay gente que les encanta más ir a los centros comerciales o a todas estas ofertas de consumo, ¿no? Pues sí, en lugares privados, en lugares de más de comercio, más de servicios, ¿no? En lugares en donde te presten, ¿no? Que estés comiendo y que tengan juegos. Esta es como que la triste, ¿no? La triste competencia, por así decirlo, porque además, pues todos decimos, bueno, pues si tengo tiempo libre me voy al cine, si tengo tiempo libre voy a tal lado y yo creo que por ahí, pues uno de los lugares en donde y el otro es también que nos encanta tener
el horario de los niños bien aprovechado, ¿no? Y entonces ese bien aprovechado es llevarlo de la clase de tal a la clase de tal y de luego de la escuela a otra, reforzar clases acá y si no, llevarlo con sus primos a la casa a su casa o con sus amigos. Entonces vas como todos los viernes a la fiesta en no sé dónde. Entonces, como que ya hay mucho más oferta para estar. Si sales, te digo que si sales, porque muchas veces a muchos de los niños y de los jóvenes adolescentes el confinamiento fue un miércoles más. Entonces, ¿por qué? Porque tristemente ya cada vez se sale menos al espacio público y cada vez se le encuentra menos gusto y mayor atractivo en otros espacios digitales o privados. Pienso que, no sé, y a lo mejor estoy un poco equivocado, pero pensaba yo en mi niñez, pensaba en mi juventud y como en distintos espacios y tiempos, y con lo que he estado viendo, el espacio público es disfrutado sobre todo por niñas y niños. Y además, como pretexto, pues van otras adultas y adultos a cuidar, a acompañar, a estar, a prestar atención a estos niños y niñas. Porque cuando no es ese espacio público, existen las banquetas, ¿no? Y en las banquetas es donde se reúnen principalmente la gente adulta. Al menos así es como yo lo he visto en las colonias en las que yo he andado. No hay necesidad de ir al parque, no hay necesidad de ir a la calle, no hay necesidad de ocupar otro espacio cuando tengo mi banqueta. Puedo echarme mi cerveza en la banqueta, puedo echarme mi botana en la banqueta, puedo echarme mi cigarrito en la banqueta y solamente voy a ese otro espacio si tengo que echarle un ojo a un niño o una niña. Bueno, no sé si compartes como esta visión, ¿no? Es algo que estoy nada más ahorita pensando en voz alta. ¿Crees que si de por sí siempre ha sido necesario, sea un momento en el que más cobra importancia la necesidad de escuchar las voces de niñas y niños en regresar afuera de las casas? ¿Crees que en su creatividad, esta que mencionaste hace un rato, más deberíamos de prestar atención a sus opciones, a sus ideas? ¿Te has encontrado ya con algunas propuestas, peticiones, sugerencias, niñas y niños que andando en la calle o andando sin poder estar en la calle, o pongan, pidan, promuevan algo? No lo he encontrado, o sea, más bien no lo he buscado. Creo que no sé si por ahí tendría que ir el tratar de darle valor a lo que tengan que decir los niños como para sacar ideas frente a un tema que a fin de cuentas va a ser temporal, ¿no? En unos, yo creo que estamos hablando de un periodo como muy difícil, pero que para bien o para mal, el siguiente año saldrá ¿no? Saldrá, pues bueno, yo pensaba en el siguiente año y aquí ya están abriendo otra vez el tema del turismo, están abriendo otra vez procesos ya de pues salir ya hay aforos completos en bares, en restaurantes, etcétera. Entonces, tarde que temprano va a volver esta normalidad con sus matices y en cuanto llegue la vacuna ya dirás, bueno, listo, se acabó y ya no hay riesgo alguno para la salud. Entonces, creo que el anclarlo como una especie de que den la respuesta respecto a algo tan temporal, perdería valor. Yo creo que más bien tendríamos que tener formas, mecanismos para que fuera algo permanente y que entonces teniendo un espacio en donde ellos puedan opinar y estoy seguro que si ese espacio hubiera existido desde antes, hubieran sido menores las afectaciones para estos grupos, ¿no? Y para nosotros mismos. Mucho del aprendizaje que se tiene es más bien hacia el revés, ¿no? Generalmente dices, le voy a dar a los niños, voy a enseñarles esto. Y acabas tú aprendiendo el doble o el triple de lo que esperabas. Yo creo que estos espacios más bien tendrían que ser permanentes y transversales en todos los temas, no solo en el tema de cómo salir en temas hacia la salud, que tendrán ideas y serán bienvenidas, pero ahora creo que muchas de las que encuentro van permeadas por este adulto que les está diciendo, ten cuidado porque no sé qué. Entonces, pues, realmente porque tampoco tengo ahora mucha oportunidad de trabajar con niños y de hablarlo directamente, entonces por ese lado no, pero yo sí que creo que o considero que el
pensar en un espacio, en diferentes, no uno, sino muchos espacios desde donde poder recuperar lo que opinan, lo que reflexionan y lo que proponen las infancias, los jóvenes, aportaría un montón en las formas en las que hacemos nuestra profesión, en las formas en las que se toman las decisiones en gobierno, en las formas en las que se hacen los negocios. Yo creo que en la forma en las que se hacen las investigaciones, todos los sectores posibles tendrían que tener, ¿no? Este carácter altruista o carácter benefactor de decir, a ver, niños, vengan, vengan, que yo los integro, sino al revés, ¿no? Decir, a ver, una de las voces que interesaría tener aquí es el reto es eso, cómo hacemos que esa voz llegue y que esa voz no esté permeada por como esperamos que nos las den, ¿no? A ver, ya dime entonces el plan en el trianual, porque yo nada más tengo 3 años, entonces, sobre todo, ¿no? Concéntrame todo en el segundo año, que es cuando me llegue el presupuesto. Entonces, creo que por ahí está el reto, ¿no? Trabajar por un lado que existan esta preocupación porque se abran estos espacios y dos, que estos espacios puedan integrar distintos lenguajes, distintas formas en las que N cantidad de diversas infancias se sientan cómodas trabajando un mismo tema, ya sea por si quieres debatir, debate, si quieres dibujar, dibuja, si quieres contar historias, cuenta, si quieres armar maquetas, arma, y que todo hable sobre un mismo tema. Yo creo que se puede, creo que hay muchas experiencias, ejercicios sobre esto, pero no eso, ¿no? O sea, no tendría que ser como, ay, bueno, y ayúdanos a sacarnos de este problema, sino tendrían que ser ellos una voz más y entre todos decir, bueno, como todos formamos una estrategia, un frente para salir de este y de las que vengan, ¿no? Porque Sí, murciélagos va a haber para rato. espero, ojalá. Oye, pues escuchándote en estos ejercicios de participación ciudadana infantil de las infancias que son necesarias, yo sé que tú has tenido experiencias, que tú ya has tenido la oportunidad de trabajar estos espacios o algunos ejercicios, su cara medio, algunos de estos ejercicios de participación infantil. Me tocó acompañarte en algunas sesiones haciendo este tipo de cosas maravillosas. Y me gustaría pedirte que desde lo que has hecho, desde lo que tú ya has vivido, nos compartas una, la mejor, la más bonita, la más significativa para ti. Compártenos cómo fue, qué pasó, el que quieras. Yo tan feliz que ya íbamos a cerrar sin que hubiera dicho a qué me dedicaba. Y dije, está bien, va a ser divertido, pero eh, pues sí, ¿cuál será? Es que hay muchas, ¿no? Depende desde dónde. Yo creo que la que me venía a la mente ahora en este último comentario tiene que ver con el click, pero me gustaba también, bueno, digo esta, ¿no? La del click. El click es un triciclo, un vehículo ciclista que imagínense un tamalero, bueno, o imagínense un triciclo, una bici con 3 ruedas, que además tiene una caja atrás en la que le metemos materiales para trabajar actividades. Entonces, eso nos daba la oportunidad de trabajar una consulta ciudadana desde gobierno, distinta a las consultas ciudadanas que normalmente hace gobierno. Generalmente están pensadas para que tú vayas a participar o para que veas un stand o para que alguien te encueste, ¿no? O le des información a esa persona de un tema y después esa persona con esa información decida A o B o lo que sea. Y entonces esa era la petición inicial o desde ahí nació la necesidad de esta consulta, ¿no? De buscar involucrar a la gente de la ciudad. Y con ese dinero, bueno, y el dinero que nos daban era justo el exacto para rentar 7 carpas en la ciudad por 3 días en cada carpa. Y entonces habían pensado así como pues ya, pues nada más vas y les preguntas, pero pues pensamos en ti y te rentamos unas carpas grandes y con las lonas en donde lo que tú digas ahí va a decir en las lonas y entonces la gente va a llegar. Y creo que ahí está uno de los retos o de las propuestas desde las que este proyecto se posiciona, porque para que tú vayas a participar, actualmente necesitas, antes del simple hecho de poder expresar tu opinión, necesitas cumplir un montón de requisitos previos. Ya no solo el tiempo para poder ir y formarte a ver si a qué hora y a ver, ya no solo la confianza el volver a pensar en que sí te van a hacer caso, ¿no? O superar ese tema. Ya no solo, sino que también hay unas habilidades
en las que hemos anclado la participación, muy posicionadas en las formas en las que se mueve actualmente el mundo, ¿no? En el dominar, en el pasar por encima del otro y en el levantar la mano primero, en el tener valor para poder hablar, en el tener habilidad para articular un discurso. Y yo creo que eso es el condicionar la oportunidad de participar a todas estas cuestiones acaba siendo una participación posible solo para una minoría de personas. Y deja tú que seas experto en el tema, que es ahora lo que, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Sí puedes participar, pero tienes que saber. Entonces, el CLIC lo que proponía era trabajar sin tener como esta, eh, esta postura de decir, ven y dame la información, sino al revés, ¿no? La idea era tener un stand, pero que se pudiera mover fácilmente y por eso lo metimos arriba de un triciclo. Y que en vez de nosotros ponernos en el centro de cada delegación de la ciudad, podernos mover entre, muchos fueron espacios públicos, evidentemente, pero también fueron afuera de escuelas privadas y públicas, afuera de centros comerciales, en los camellones, en las paradas de camión, y eso nos permitía tener esta cuestión al revés, ¿no? De en vez de ir a que vengan y participen y si no vienes, pues qué mal ciudadano eres y qué mal que no te gusta participar. Y al revés, ¿no? Era más bien ir y buscar a gente que ni siquiera sabía que íbamos a estar ahí y que nos encontrábamos y que ese encuentro permitía esta oportunidad. Y dos, eran las actividades. Había 7 actividades distintas. Bueno, había una que era muy parecida a la encuesta, en el que si tú quieres dejar algún comentario, lo dejabas en una libreta y había otra que tenía que ver con una exposición de dibujos sobre lo que a los niños les gusta y no les gusta de la ciudad. Y los dibujos, en cuanto los dibujaban, se exponían. Y eso permitía también que el papá que estaba esperando a que dibujara a su hijo, pues pueda empezar a ver estos otros. Esa se llama dibujos para atender. Y entonces se tendían y también de alguna manera nos están diciendo cosas que hay que atender, etcétera. Había otra que tenía que ver con contar historias sobre la ciudad que te hayan pasado en algún lado y que además de ayudar a recuperar cuestiones como de memoria histórica, ¿no? De gente que ha tenido experiencias por la ciudad y que se están perdiendo, justo como hace rato decíamos, gente que se fue de un lugar y que vivió mucho tiempo en una zona, pues decía, ay, es que yo vivía aquí y cuando yo vivía aquí había esto y había esto. Y entonces era otro proyecto de grabar esas historias y localizarlas en un mapa sonoro. En fin, había otra que tenía que ver con palabras, había otra que tenía que ver con localizar cosas en un gran mapa con la imagen satelital de la ciudad, en la que también, o sea, uno piensa que solo los adultos van a ir y realmente iban de todas las edades a localizar puntos en un plano, ¿no? Bueno, realmente era una foto de la aérea de la ciudad y que también al mismo tiempo que nosotros podíamos intercambiar informaciones, también se generaban estos procesos de descubrir mi casa vista desde ¿no? Como desde un vuelo satelital. Y además mi casa se parece a estas casas que no son las que nunca había visto esto de acá y preguntar, ¿y esto blanco qué es? ¿Por qué es tan grande? Ah, porque es todo un parque industrial. Y esto de aquí que está tan raro, ah, pues es el río que pasa por toda la ciudad. Ah, pues mira, yo conozco esta parte. Entonces era un proceso también de estar aprendiendo en el lugar todos, ¿no? Como que todas las partes. Y te digo, no estaba precisamente pensado en los niños, pero yo creo que el poder después descubrir que sí tuvimos bastante participación y muchas de ellas se sistematiza después en los 7 temas que le preocupaban en ese entonces a ONU, a Naciones Unidas, para un proyecto que, que era de planificación al 2030 de la ciudad. A fin de cuentas, primero era hablar de libremente, comentar libremente qué preocupa, qué interesa en la ciudad, y después ya tocó hacer la sistematización. Y así como nosotros leímos esos dibujos en función de lo que dibuja el niño que tiene que ver con desigualdad en términos económicos, con sostenibilidad ambiental, con calidad de vida, con espacio público, otra persona quizá puede volver a leer los dibujos con una mirada respecto a la resiliencia, o respecto a género, o respecto a violencia, respecto a salud, y te sigue dando, ¿no? Te sigue dando información porque al final de cuentas fue un lenguaje en el que la gran mayoría de gente se siente más cómoda trabajando y comunicando. Y yo creo que hacia allá por eso ese es uno de los proyectos de los que más aprendimos, porque quienes estuvimos involucrados en toda esa ejecución del proyecto, fuimos entendiendo que la mejor forma de aprender a participar es participando y no al revés, ¿no? No pensando que primero tienes que ganar el derecho siendo experto o siendo valiente o siendo líder representante de mucha gente para poder
participar. Yo creo que tenemos que buscar estos otros espacios en donde podamos aprender y podamos ir descubriendo qué funciona, qué no, qué nos gusta, y si nos gustó y no funcionó, pues buscar otra cosa que también nos pueda. Entonces por ahí va. Entonces el clic, como medio lo traté de explicar, pero es eso, es una propuesta de un mecanismo más desde el que se puede también consultar y más, y que no anula que existan los consejos, que no anula que si quieres juntarte para hablar en el profeso de más cosas en un taller, pues lo puedes hacer, pero que sí abarca un perfil de personas que generalmente no participarían de otra manera, o que a lo mejor sí, pero que también pueden participar dentro de este otro proyecto. Entonces, ese es un poco el que más, no el que más, pero el que me sonó en el último comentario que hablábamos de cómo empezar a recuperar lo que los niños tendrían que decirnos, ¿no? Claro. Fíjate que te escucho y pues mi mente voló eh, justo a pensar, estaría bien bonito, estaría bien padre, y obviamente preguntarte si tú crees que sí lo estaría. Eso se pudiera eh, replicar a lo mejor en estos momentos, y al decir en estos momentos me refiero a ya, ¿no? Mañana, casi casi. Voy a compartir pantalla a ver si no se tashea esto, con una cosa como esta. A ver, ¿se ve? No se ve allá. Ahí está. Y entonces imagínate que vayamos con varias de estas cosas, igual en el triciclo, cargando para que la gente pueda sentarse, poniendo estas cosas en medio, adelante, atrás, según como vaya siendo necesario pues para la chamba que estamos haciendo. Ese no es, ese es el cerebro, perdón. Ahí ese tampoco es. Okay. Y entonces que podamos abrir estos espacios de encuentro con los elementos de bioseguridad que tanto nos están diciendo que sin ellos todo es terrible, ¿no? Que a lo mejor podamos regresar a este espacio de vengan, vamos a hablar del coronavirus y no se preocupen, tenemos estos espacios seguros donde podemos hablar porque vamos a estar enmicados, ¿no? Y vamos a platicar y vamos a darnos este espacio, cómo lo viviste tú, no sé, fue solamente como un pequeño sueño mientras te escuchaba, pensando en que estas barreras físicas transparentes pueden ayudarnos a romper las barreras físicas que hemos estado creando en términos mentales, en términos de riesgo percibido del otro, de la otra, ¿no? Y que a lo mejor justo en este momento, no esperando a que sea después, ya que se enquistó este miedo, sino que sea este momento en el que hay esta avidez por salir, aprovechar esta avidez, dándole los elementos de bioseguridad necesarios para montar la ola. No sé, se me ocurría un poquito, ¿no? Pues bueno, no sé. Sí, Ya, todo lo que ya. sea eso, que al salir, ahora va a haber ese boom de querer salir y de querer buscar espacios abiertos, espacios, sí, espacios comunes, pero lo más abierto posible. Y si algo de lo que te encuentras en esos espacios, además de, de, de cacas de perro del vecino que no levantó, sea, sea una propuesta para poder tú comentar, expresarte sobre lo que estás sintiendo y lo que estás pensando y lo que podría cambiar y mejorar, pues yo creo que sí, sí aportaría. Ojalá que sí. Y si no, Pedirle yo al creo que doctor Chunga también, que nos pase sus inventos, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de verlos, así, con el filtro, el plástico que nos cubre por completo, pero es transparente y podemos estar con otra persona. Hay algunas cosas bien interesantes que en Latinoamérica sí podrían funcionar. sí, sí, algo inventar. Y si no, puede ser que también dentro de las casas ha habido ahora un boom mediático por el tema también, ¿no? De las videoconferencias y de lo digital que mucha gente nunca se imaginó estar o que lo veía tan ajeno, y al final de cuentas resulta que es posible. Entonces, bueno, pues es posible también, yo creo que llevar a cabo talleres desde donde se pueda también trabajar temas, hablarlos, decidir, tomar, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que se puede participar y que no sea, o sea, que no sea el viejo, no regresar. Yo creo que es lo que no se tendría que hacer, volver a regresar a las formas tradicionales en las que se preguntaba y se participaba, porque muy buenas no han sido, no convencen y no nos han funcionado tanto. Sí, ya se ha avanzado, pero yo creo que es oportunidad también para probar plataformas distintas, y que a lo mejor no, si tienes miedo, va, pues no te conectes, no me toques, no pasa nada, pero métete a este enlace y desde aquí opina y propon cosas. Y entonces yo creo que también por ahí puede mutar la cosa. Ojalá. Muchas gracias, muchas gracias.
Oscar, ha pasado más de 1 hora y media. Para mí ha sido bien padre hablar contigo, poder volver a escucharte y volver a recordar este proyecto, por ejemplo, del CLIC, que estaba preciosísimo y maravilloso. Y si por eso tienes algún link o alguna imagen que nos puedas pasar para mostrarles, Okay. estaría súper bien. Querido amigo, muchas gracias por tu tiempo. Hemos llegado al momento de empezar a cerrar esta entrevista y me gustaría pedirte que tengas mi micrófono abierto unos minutos para que nos digas, nos dejes pensando en lo que quieras, que nos ayudes a poder pensar, reflexionar sobre algún tema que tú creas que es importante hacerlo. Entonces, pues si quieres, tienes mi micrófono abierto para que lo hagas y pues mientras pienses en ello. Hasta de cómics, si quieres. Hasta de cómics, sí. Mientras pienses en ello, yo quiero agradecerte muchísimo que nos des esta 1 hora y media de tu tiempo. Sobre todo por la diferencia horaria. Y sobre todo por la diferencia horaria. Tú estás en España y nosotros estamos en el Caribe mexicano, entonces son algunas horas de diferencia. Muchas gracias por esta oportunidad, por darnos chance de poder preguntarte, escucharnos y pensar juntos y juntas. Para mí siempre es un placer construir contigo, siempre es un placer, lo disfruto mucho y lo agradezco profundamente, te admiro y te quiero. Gracias, gracias. Sí, pues nada, es recíproco. Muchas gracias, Brian, por la invitación y te felicito. Qué padre que estén trabajando también temas, no se llaman igual, pero se comparte el objetivo de buscar que los procesos miren hacia las personas más que a los objetos. Entonces, por ahí va, creo que el esfuerzo que hacemos desde varios lados, todos son válidos. Espero pues eso, que haya sido un rato en el que lo que se compartió funcione para detonar cosillas, sobre todo para imaginar cosas, ¿no? Tanto el CLIC como los otros 20 proyectos de los que no hablamos, todos tienen en común la cuestión que eso, desde donde estoy no se le llama o no me he dado por llamarlo desde el tema de la permacultura, pero que coinciden en el tema de buscar apostar por la diversidad, en buscar apostar por la innovación, en perderle el miedo y entender que se trata de reinventar y de replantear cosas para poder solucionar retos que todavía tenemos por ahí pendientes. Entonces, desde sea como sea que lo llamemos y desde la latitud en la que estemos, yo creo que tampoco somos muchos, así que seguiremos viéndonos por aquí con todo gusto. Pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Y como dijo Ben, pues además de esta despedida, a lo mejor, ¿qué te gustaría dejarnos reflexionando? ¿Qué te gustaría que nos quedáramos como resonando y rebotando en palabras? Sobre todo pensando en esto que me gustó mucho como lo dijiste. Se trata de volver a mirarnos como seres humanos, como seres humanas, y dejar de cosificarnos y reconectar con esta humanidad compartida. ¿Cuáles serían tus palabras de despedida por acá? Pues sería pensar en eso, en que todas las personas, a final de cuentas, como dice el lema de un proyecto que estamos por sacar, todas las personas somos vecinas. Entonces, sal y conoce al de al lado, sal y conócelo y descubramos, ¿no? qué hay por ahí con las otras personas. Va que va. Yo creo que por ahí, ¿no? O sea, perderle el miedo a la escala tan grande que tiene la ciudad, que tienen estas poblaciones donde vivimos un montón, y entender que la escala de la vecindad está en todas las ciudades. Así que desde ahí se puede construir un montón. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias, Fer. Un abrazo a los dos. Muy pronto nos volvemos a escuchar. Un abracito. Va que va. Pues un gusto. Vale. Suscríbanse al canal. Gracias. Bye. Chao.